¿Qué ha pasado? ¿Cómo ve la situación? ¿Cómo asume la denuncia y la investigación que ha iniciado el Ministerio Público? Bueno, primero sorprendido porque me incluyen a mí en la denuncia, ¿no? Puntualmente, y gracias a que Radio 1 publicó en su página web la denuncia, he podido tener acceso, porque anteriormente no tenía acceso, no sabía. Yo pensé que se habían equivocado al incluirme a mí en este proceso. Puntualmente, una de las acusaciones que está en la denuncia es de que simulación y alteración de planillas. Exacto, es la primera vez que lo mencionan en el punto 6, ¿no? Sí, entonces, ¿qué dice ahí? Dice que en la obra de la carretera Ticaco, los funcionarios, el residente de obra, el gerente general, el gerente de infraestructura, o sea, todos los gerentes y subgerentes, Omar Jiménez Flores y Guillermo Jiménez Flores, habían simulado y alterado en las planillas de los trabajadores de la obra antes en mención. Entonces, ¿qué es lo que dice la legislación en los delitos contra la administración pública? Dice que la gente tiene que actuar en razón de su cargo, dice, en el desarrollo de las atribuciones propias de su cargo establecidas en la ley, reglamentos o directivas del organismo estatal. Yo no soy funcionario público. A ver, lo vamos a leer textualmente para que la población lo escuche y ahí lo conversemos. 6. Simulación y alteración de planillas para apropiarse de dineros de la obra. En la obra denominada TA 109, tramo de la carretera Ticaco-Candarabe, del departamento de Tacna, durante los meses de julio, agosto y septiembre del 2015, las personas del ingeniero Walter Hugo Calawiri, residente de obra, él es funcionario público; Jonathan Ríos, gerente general del gobierno regional de Tacna, funcionario público; Walter Arroyo Pareja, que apareció otra vez este señor, jefe de equipo mecánico, funcionario público; Margarita Rosales, gerente de infraestructura del gobierno regional de Tacna, funcionario público; Francisco Ramos Flores, residente de la obra antes mencionada, también funcionario público; Alexander Madariaga, subgerente de infraestructura del gobierno regional de Tacna, también funcionario público; Omar Jiménez Flores, presidente del gobierno regional, y Guillermo Jiménez Flores habrían simulado y alterado en la planilla de los trabajadores de la obra antes mencionada, estableciendo como trabajadores permanentes en la cantidad de 506 trabajadores, cuando en realidad eran aproximadamente 150 trabajadores en la obra antes en mención, apropiándose de esos montos las personas antes en mención, en un monto de 900.000 nuevos soles. Es clara la legislación en los delitos contra la administración pública. O sea, la gente tiene que actuar por razón de su cargo. Y en la región todo está establecido en el reglamento de organización y funciones, en el manual de organización y funciones. Entonces, uno tiene que actuar en razón de su cargo. Yo no tengo ningún cargo, o sea, ¿cómo podría haber actuado yo en este...? O sea, como hermano nunca ha tenido ninguna función designada por Omar Jiménez. No tengo ninguna función. Sería nepotismo. Sería nepotismo. Entonces, acá hay una mala intención de la persona que está denunciando. O sea, ¿cómo me pone a mí en un proceso de alteración de planillas si yo no trabajo en la región? No participo, o sea, no tengo ningún cargo. Entonces, eso es para, o sea, lo que te estoy diciendo es para desvirtuar, porque ¿qué dice la legislación? Dice que la gente tiene que actuar por razón de su cargo, dice, o en el desarrollo de las atribuciones propias de su cargo, establecidas por ley, reglamento o directivas del organismo estatal. Entonces, si acá hay una responsabilidad, esa responsabilidad tiene que recaer entre los que han tenido la función de velar por el cumplimiento de la norma, ¿no? Pero usted como hermano del gobernador regional, ¿ha tenido alguna influencia sobre estos funcionarios? Ninguna influencia sobre los funcionarios. ¿No ha designado o pedido que ingresen personal o trabajadores que hoy son considerados fantasmas? Absolutamente no. Imagínate, son acá casi 400 trabajadores fantasmas los que dicen. ¿Cómo es que se pagan en la administración pública a los trabajadores? Se les paga a través del banco, se les paga en depósito a su cuenta. Entonces, ¿cómo es que se pueden apropiar de plata depositada en las cuentas de los trabajadores? Pero puede existir la figura que una persona conseguida para prestar sus honorarios sea colocado en la obra, no se presente en la obra y le terminen depositando. Bueno, eso ya tendrá que investigar la fiscalía. O sea, tendrá que detectar cuáles son esas personas, ¿no es cierto? Y en todo caso sancionar al funcionario que era responsable de cumplir su función. En este caso yo no tengo ninguna relación funcional con el gobierno regional. ¿No visitó la carretera? ¿No estuvo presente ahí? No conozco la carretera. No conozco la carretera. ¿No ha ido por esa zona? No he ido por esa zona. O sea, es acá, es malintencionada la imputación que dice en este caso. O sea, que ya ha alterado planillas. ¿Usted va a visitar el gobierno regional?
Voy a veces a ordenamiento territorial por cuestiones académicas. ¿A qué se refiere con cuestiones académicas? Bueno, yo enseño un curso de ordenamiento territorial. Ya. Entonces a veces voy por información. Ya. El plan de ordenamiento territorial, la zonificación ecológica y económica. Solamente por esos aspectos. Ningún tipo de... En este caso, por ejemplo, es un disparate que impugnan, digamos, en una denuncia de corrupción de funcionarios o delitos contra la administración pública a una persona que no tiene vinculación ni cargo en la administración pública, ¿no? ¿Pero el denunciante usted lo conoce? Sí lo conozco. Ya. Sí lo conozco, ¿no? Y en las otras... ¿Ha sido miembro del partido político? Bueno, yo no conozco quiénes son los miembros del movimiento cívico. No participó en la campaña. Ya. No participó en la campaña. Y de las tres denuncias, cada una es más disparatada que la otra. La siguiente tiene que ver con terrenos, ¿no es cierto? Claro, la que conversábamos ayer con el señor Reynoso Estuqui. Ahí está. Que dice lo siguiente, para aclararles quienes no nos escucharon ayer en la tarde. Dice, negociación irregular de terreno del gobierno regional de Arada Baja que favorecieron a la Asociación de Pequeños Agricultores, entre paréntesis, caso Pozos. Dice, según lo vertido por el ciudadano denunciante, Marroquín, que es la persona que sabemos, en el año 2007, el señor Jorge Román Reynoso Estuqui, a quien entrevistamos ayer, siendo trabajador del PEP, hace un denuncio de 8 hectáreas en la zona de Los Palos para convertirlo en terreno agrícola. Luego solicita una ampliación a 15 hectáreas para dicho fin, pero resulta que físicamente, en vez de posesionarse en Los Palos, se posesionan en la Yarada Baja, ocupando un terreno de 90 hectáreas, para luego formar una asociación denominada Asociación de Pequeños Agricultores Pacífico, siendo presidida por Reynoso Estuqui. Lo relevante de estos hechos es que el Ministerio de Agricultura de la región, en vez de recuperar dichos terrenos, en materia de posesión en la Yarada Baja, a través de un desalojo, y también se dispuso el sellado de los pozos clandestinos que habían realizado algunos integrantes de la Asociación Invasora, conforme así lo ordena la Resolución Ministerial 532-2010 de Agricultura del 20 de agosto de 2010. El señor Reynoso Estuqui, siendo trabajador del proyecto especial Tacna, consigue a través del alcalde de la Yarada Baja se le otorga certificados de posesión a 36 personas que eran de procedencia de Pilcuyo en Puno, para que negocien dichos terrenos y obtener un beneficio propio. Acá viene ya la parte principal. Luego el señor Reynoso Estuqui, en vez de que, una vez que logró formalizar dicha asociación en los recursos públicos de Tacna, con fecha 28 de septiembre de 2015, hace uso de las influencias que tiene con el hermano del gobernador regional, Guillermo Jiménez Flores, que es la persona que está aquí con nosotros, y el presidente del Consejo Regional, Santos Pablo Gama, y consigue que este último, o sea, Santos Pablo Gama, firme un documento en defensa de la Asociación de los Pequeños Agricultores El Pacífico, ya que él venía siendo el abogado que lo representaba desde el año 2011. El fin de todos hechos tiene su origen en que el abogado Santos Pablo Gama, en su condición de presidente del Consejo Regional, periodo 2015, habría favorecido a la Asociación de Pequeños Agricultores para seguir lucrando con la venta de los terrenos a cambio de ofrecimiento y o entrega de dinero. Y estos tenían pleno conocimiento del gobernador Omar Jiménez Flores, ya que una vez que se enteró de estas irregularidades con la negociación de los terrenos del gobierno regional de Tacna, habría chantajeado a Santos Pablo Gama para que lo apoyen todos los proyectos que ejecutaría el gobierno regional de Tacna y así cometer actos ilícitos de apropiaciones de dinero y no sean fiscalizados. Prueba mejor detalle de los mismos se adjunta la presente copia de ficha RENIEC de las 34 beneficiarios con los terrenos del Estado y reporte de antecedentes delictivos que había incurrido los mismos y los planos de los terrenos eriazos del Estado. Bueno, aquí lo menciona usted como nexo, o sea, ¿no? me menciona entre Reynoso Estuqui y Santos Pablo Gama. Claro, o sea, dice que hace uso de las influencias que tiene con el hermano del gobernador Guillermo Jiménez para conseguir que Santos Pablo Gama firme un documento. O sea, ahora resulta que yo tengo influencia sobre Santos Pablo Gama para que él firme un documento. ¿Y eso es verdad? No, pues totalmente disparatado. Es una apreciación subjetiva, esto no existe. Yo al señor Estuqui ni lo conozco. A Jorge Reynoso Estuqui, no lo conozco. No lo conozco al señor Reynoso Estuqui. Ya. Y acá, ¿qué es lo que él dijo ayer también, que no lo conocía usted? No lo conozco.
y que yo influya sobre Santos Pablo Gama para que él firme un documento es un disparate. Es más, acá... ¿Usted lo conoce a Santos Pablo Gama? Yo sí lo conozco a Santos Pablo, él es consejero, pero digamos, me atribuyen a mí un hecho de influenciar sobre otra persona para que firme un documento, lo cual no es cierto, esto es una mentira. Y es más, es incoherente tener denuncia, porque primero dice negociación irregular de terreno del gobierno regional. Estos terrenos no son del gobierno regional, esos terrenos son de agricultura. Más abajo dice que son del Ministerio de Agricultura. Después dice que ha conseguido... ¿Es diferente que sean de la región? Es diferente. O sea, que es arquitecto que sabe... Sí, o sea, es diferente. Los terrenos de agricultura los dispone el Ministerio de Agricultura. Ya. No lo dispone la ¿El región. Ministerio o la Dirección de Agricultura? El Ministerio tiene que tener autorización del Ministerio de Agricultura. Sí, del Ministerio de Agricultura, ¿no? Ya. Entonces, acá primero dice que denunció 8 hectáreas, termina ocupando 90 hectáreas en otro sitio, dice que no los han desalojado, se remiten al año 2007, luego dice que en el 2015 logran formalizar la asociación y de ahí se habrían favorecido. Claro, siempre dicen con conocimiento del gobernador Omar Jiménez, dice que se enteró, dice prueba mejor detalle de los mismos, adjunta copia de ficha reunión de 34 personas. No sé si eso será un documento que pruebe. Acá habría que ver dónde está el terreno, cómo es que se ha dispuesto del terreno, si hay alguna resolución, hay algún documento que sustente eso, no hay. Entonces, acá también... ¿Usted le ha brindado algún tipo de servicios como arquitecto a los pequeños agricultores pacíficos? Ni los conozco. No lo conozco al que dicen que es su presidente. Ya. Ningún tipo de servicio. No conozco a estas personas. Ya. Porque dicen que queda en Rancho Grande, es lo que me dijo Stucky ayer. Ni siquiera allanaban los palos, sino en la parte baja. No los conozco. No los conozco. ¿No le ha brindado servicios? Tampoco. Me incluye en esta parte de la denuncia como que yo habría influenciado a Santos Pablo Gama para que él firme documentos. Ya. Imagino que Santos Pablo también ratificará lo que yo digo. Lo de Santos Pablo Gama tiene que responder si firmó o no firmó algún documento, porque él era consejero regional y presidente del Consejo Regional y no podía firmar como abogado para una asociación. Claro, en todo caso él enfrentarse al Estado, todavía es parte del Estado, ¿no? Pero en esa denuncia tampoco no tengo yo. ¿Qué se me atribuye? Que influenció en Santos Pablo Gama para que firme un documento, lo cual no es cierto. ¿No conoce entonces el Pacífico? No conozco a la asociación, no lo conozco al señor Reynoso Stucky, que ayer creo que él ha manifestado lo mismo. No nos conocemos. Entonces, ¿qué delito dicen que he cometido que he influenciado sobre el consejero para que firme un documento? La otra es más disparatada. Esa quiero leerla también para que la escuchen, porque la leí en la mañana y quiero que la escuchen, porque yo creo que aquí sí merece una investigación, pero más hacia el lado de tráfico de terrenos o compra de terrenos para favorecerse de una construcción que iba a ser la región, y se menciona ahí a Santos Pablo Gama y Jaime Bautista. Pero dice lo siguiente: 2. Irregularidades en terrenos que estaban destinados al Hospital Hipólito Unanue de Tacna. Dice lo siguiente, según lo vertido por el denunciante, estos hechos irregulares se dieron primeramente porque eligieron a propósito un terreno para la construcción del hospital que no reunía las condiciones geológicas adecuadas para su construcción. Yo les he manifestado que pienso que es el terreno del Fundo Cholol, que es donde primero querían llevar adelante el proyecto. El señor Omar Jiménez, por intermedio del director de vivienda, que en ese entonces era el señor Néstor Salamanca, sabía que dicho terreno era inservible e inadecuado. Pero a pesar de todo, el actual gobernador, en contubernio con dicho director y su hermano Guillermo Jiménez, ex director de vivienda, se lo hemos mencionado en la época de Chocano, adquirieron dicho predio para cometer hechos ilícitos, como formar una asociación de vivienda llamada Nueva Jerusalén, para obtener beneficios económicos. Acá viene lo que denuncian es esta confabulación para llegar a este hecho, pero acá vienen los pasos que se dieron según dice el denunciante. Primero, elaboraron los planos que fueron realizados por el hermano del gobernador. Primero, elaboraron los planos que fueron realizados por el hermano del gobernador regional, Guillermo Jiménez Flores y Néstor Salamanca, ellos habrían hecho los planos. Aquí también ha intervenido el presidente del Consejo Regional del periodo 2015, Santos Pablo Gama, y el consejero Jaime Bautista. En esa época, 2015, si mal no recuerdo, Bautista todavía seguía siendo el cívico, quien era el que negoció
la confección de los planos y la titulación de los terrenos, quien por ello habría recibido para iniciar los trámites la suma, o sea, Bautista, de 190.000 nuevos soles, nombrando como secretario de dicha asociación al ingeniero Sandro Paredes, a quien se le encomendó buscar socios y esos eran los que dieran el dinero. Este dinero fue repartido entre Jaime Bautista, Santos Pablo Adama, Néstor Salamanca, director de vivienda, y el hermano del gobernador, el arquitecto Guillermo Jiménez Flores. De estos hechos también tenía conocimiento el doctor Omar Jiménez, quien finalmente firma la aprobación de esta asociación para negociar estos terrenos que están valorizados actualmente en 8 millones de soles a razón de 1.000 soles cada metro cuadrado. ¿Usted ha participado en esa asociación? No, inclusive esta denuncia es más disparatada que las dos anteriores. Bueno, en primer lugar, nos remitimos al primer párrafo. La decisión dónde se construye el hospital la tomaron en la gestión anterior. Sí. O sea, el ingeniero Chocano determinó dónde se iba a construir el hospital. O sea, por lo tanto, el gobernador ni yo hemos determinado dónde se construye el hospital, en primer lugar. En el segundo punto dice que el terreno es inservible e inadecuado. El gobernador, en contubernio con el director de vivienda y conmigo, adquirieron dicho predio para cometer hechos ilícitos. O sea, habrá algún documento en el que nosotros hemos adquirido dicho predio. ¿Usted conoce la asociación Nueva Jerusalén? No, tampoco no los conozco. ¿Sabe dónde queda? No? Tampoco, ni siquiera sé dónde queda el terreno, porque ese terreno no es del Fondo Chololo. ¿No? Porque mira lo que dice en el último párrafo, dice que actualmente cuesta 8 millones a razón de 1.000 soles cada metro cuadrado. O sea, es un terreno de 8.000 metros. Porque son 1.000 soles el metro cuadrado, no está el denunciante también ya es tasador, porque él dice que cuesta 1.000 soles el metro cuadrado y cuesta 8.000, estamos hablando de un terreno de 8.000 metros cuadrados, ¿no? Pero dice acá que hemos adquirido ese predio, dice, para hechos ilícitos, y como formar una asociación Nueva Jerusalén, dice, para obtener beneficios económicos. Luego, en el tercer párrafo... ¿No conoce, me notifica nuevamente? No los conozco. Ya. Luego dice, primero elaboraron los planos que fueron realizados por el hermano del gobernador, pero después dicen que Jaime Bautista, quien era el que negoció la confección de planos y la titulación de los terrenos, o sea, quiere decir que esos terrenos no están titulados. Según la versión que está dando acá, los terrenos están titulados. ¿Usted no le ha realizado ningún trabajo a Jaime Bautista? No. O sea, esto es un disparate total, ¿no? Es incoherente en todo lo que dice, porque dice después de estos hechos todo dice que tenía conocimiento el gobernador y finalmente firma la aprobación de esta asociación. No sé si un gobernador puede firmar la aprobación de una asociación, está entre sus competencias. No está entre sus competencias, él no determina... ¿Pero él sí puede titular o no? Titula el gobierno regional con autorización del Consejo. Ya. O sea, habría que preguntarle cuántas ventas se han hecho, o sea, si es que hay alguna venta que haya en Nueva Jerusalén. Sí. El Consejo tiene que aprobar lo que hemos dicho antes, o sea, cualquier venta de terreno. Cualquier acto de disposición de terreno en la región tiene que ser aprobado por el Consejo. Entonces, no hay... Si eso pasó, Nueva Jerusalén pasó por Consejo. Acá dice lo siguiente, que según dice, el consejero Jaime Bautista negoció la confección de planos y la titulación de los terrenos. Ahí más o menos lo que está diciendo, entiendo, es negoció con usted y con el señor Salamanca la confección de los planos. Sí, pero él dice y la titulación de los terrenos. Ya. No, porque primero dice que yo he elaborado los planos. Ya. Y después dice que no, eso no es cierto. Y después negoció la confección de los planos, dice que fue Jaime Bautista. Es totalmente incoherente lo que se dice acá. Si nosotros, como dice, que hemos adquirido dicho predio, imagino que en la denuncia habrá pues la minuta, un testimonio en la cual nosotros hayamos adquirido dicho predio, porque esa es la imputación que nos está haciendo. Claro. Si ese predio es del Estado, porque en todo caso sería utilizado en testaferros. Claro, o tendría que haber pasado por la aprobación del Consejo Regional. No se ha aprobado ninguna venta en Nuevo Jerusalén. Y eso lo puede ratificar los miembros del Consejo Regional. ¿Cuántas ventas han aprobado ellos? En lo que va de su gestión, creo que no hubo una venta, creo que venía de la gestión anterior. No hay ninguna otra venta aprobada. O sea, ¿cómo se puede hablar acá de la aprobación, adquisición de un predio? Se puede hablar de valorización, si no existe esa venta y esa tasación.
Entonces, estas tres delitos... ¿Usted alguna vez se ha reunido con Santos Pablo Gama, Jaime Bautista, Néstor Salamanca? No, yo los conozco, cuando cruzamos nos saludamos, pero nunca nos hemos tenido reunión para ver ningún tipo de... No, acá se dice que se han repartido casi 190.000 soles. Sí, yo quisiera saber dónde está esa plata, 190.000 soles nos han repartido, pero en mérito aquí. O sea, ¿qué acto funcional ha habido entre los funcionarios que amerite el desembolso de 190.000 soles? Si tú me dijeras, mira, acá hay una resolución, una ordenanza que han aprobado la venta de ese terreno a esta asociación. Esta asociación la integran ustedes a través de testaferro. Entonces, esa es una prueba documental. O sea, una denuncia no puede ser hecha en función de subjetividades de una persona. O sea, tiene que estar acompañado por pruebas. Y justamente yo estaba revisando la legislación. ¿Cuáles son los requisitos para la sindicación? O sea, para que una persona se sindique, tiene que tener tres requisitos. A ver. Hay primero una perspectiva subjetiva que dice, ha de analizarse la personalidad del imputado, o sea, del coimputado. Este señor, yo pediría que le hagan un peritaje psiquiátrico. Dice, en especial sus relaciones con el afectado por su testimonio. También es del caso examinar las posibles motivaciones de su delación, que éstas no sean turbias o espurias, venganza, odio, revanchismo, deseo de obtener beneficio de cualquier tipo, que por su entidad estén en condiciones de restarle fuerte dosis de credibilidad. El señor dice, yo he sido su brazo derecho, yo he sido su mejor amigo de gobernador. En la denuncia está. Su brazo derecho y mejor amigo. Entonces dicen, de la perspectiva subjetiva, en este caso ya la Fiscalía va a meditar todo lo que estoy diciendo yo. Hay que ver cuáles son las relaciones de esta persona que está sindicando en su testimonio y examinar posibles motivaciones de su delación, que no sean turbias o espuras, venganza, odio, revanchismo. Esa es de la perspectiva subjetiva. Que durante el tiempo que estuvo como brazo derecho y asesor, pudo detectar una serie de actos. Brazo derecho, asesor, mejor amigo. ¿Y fue? No. Yo ayer es la primera vez que conocí ese apellido marroquín dentro de la... Yo he visto que anda dando vueltas por ahí por los locales de la región, no sé cuál sería su función, pero él dice mejor amigo, brazo derecho, asesor. Entonces, desde la perspectiva subjetiva, ahí puede haber motivaciones. Ese señor lo han sacado de la región. Entonces, ahí hay un móvil. Y desde la perspectiva objetiva dice, se requiere que el relato incriminador esté mínimamente corroborado por otras acreditaciones indiciarias en contra del sindicado que incorpore algún hecho, dato, circunstancia externa que consoliden su contenido incriminador. O sea, acá me va a juntar. Si yo digo, el gobernador y su hermano han adquirido un terreno a través de una asociación, habría que ver si es que hay una venta aprobada por el Consejo Regional en la cual se ha vendido ese terreno. Pues en todo caso diría a través de terceros, ¿no? Sea a través de cualquiera, es un terreno de 8.000 metros que según lo valoriza 1.000 soles metro cuadrado. Ese es uno. ¿Cuál es la otra sindicación? Dice que nos hemos repartido con el director de vivienda Néstor Salamanca, Santos Pablo Gama y Jaime Bautista la cantidad de 190.000 soles que Jaime Bautista ha cobrado. Imagino que tendrá pues algún recibo, algo que corrobore esta afirmación, porque tiene que ser corroborada. Luego dice, estos hechos también tenía conocimiento el doctor Jiménez, quien finalmente firma la aprobación de la asociación. Entonces, si hay un documento en el cual firma alguna aprobación de esta asociación Nueva Jerusalén, es un documento que desde la perspectiva objetiva va a darle credibilidad. Y finalmente dice, debe observarse la coherencia y solidez del relato del coimputado. O sea, tú encuentras solidez. ¿Puede repetirme esa parte de lo que usted está leyendo? Ya, y dice los requisitos para la sindicación. Para que lo conozca también nuestros oyentes televidentes. Primer requisito de la sindicación desde la perspectiva subjetiva, ha de analizarse la personalidad del coimputado, en especial sus relaciones con el afectado por su testimonio. También es de examinar las posibles motivaciones de su delación, venganza, odio, revanchismo, deseo de obtener beneficio de cualquier tipo, que por su entidad estén en condiciones de restarle fuerte dosis de credibilidad, desde la perspectiva subjetiva. Desde la perspectiva objetiva, se requiere que el relato incriminador esté mínimamente corroborado por otras acreditaciones indiciarias en contra del sindicado que incorporen algún hecho, dato, circunstancia externa, aún de carácter periférico, que consoliden su contenido incriminador.
Y lo tercero, que para mí es importante, debe observarse coherencia y solidez del relato del coimputado. O sea, acá en ninguno de estos tres relatos en los cuales me está incluyendo a mí, yo encuentro coherencia. O sea, no sé cuál es mi delito. Sobre todo considerando lo que hace un momento vimos, de que en los delitos contra la administración pública, el agente tiene que actuar por razón de su cargo, en el desarrollo de las atribuciones propias de su cargo establecidas por ley, reglamento, directivas del organismo estatal. O sea, ¿qué quiere decir? El gobierno regional se rige por normas, se rige por manuales, un reglamento de organización y funciones. Cada uno tiene su responsabilidad. Y si hay algún hecho irregular, hay una persona que es responsable de ese hecho, pero tiene que ser funcionario público. Entonces yo en las tres denuncias lo que encuentro acá es lo que dice en los requisitos de la sindicación. O sea, yo pienso que este señor tiene motivaciones turbias, o sea, venganza, es lo único que puede justificar. Pero usted lo conoce, ¿de dónde lo conoce? No lo conozco, claro, él se acerca, me saluda, lo conozco, o sea, yo lo identifico a este señor. ¿Pero no es amigo suyo? No es amigo mío, si me cruzo nos podemos saludar. Ahora he visto que ha puesto este señor no tiene trabajo ni oficio conocido, ahora ha puesto un negocio ahí al costado del Electrosur. Ya. No, pero yo pienso que sus motivaciones son esas, es venganza. Ahora, yo realmente confío en ¿Venganza por qué? No entiendo, o sea, venganza, algo debe haber. Yo confío en el trabajo de la Fiscalía, porque la Fiscalía sí hace un trabajo que es profesional y ajustado a ley. Entonces yo estoy convencido que ellos van a saber valorar estas denuncias y bueno, finalmente dictaminarán y pondrán las cosas en su sitio, ¿no? Porque en la denuncia, en lo que atañe a mi persona, no tiene ningún tipo de sustento. Bueno, lo que falta conocer es qué información, documentación puede haber entregado este señor y qué información y documentación haya requerido o llevado a la Fiscalía el día de ayer de las diversas áreas intervenidas del gobierno regional. Pero usted seguramente va a ser notificado para declarar y presentarse ante las autoridades. Sí, yo estoy esperando que me notifiquen Porque lo único que conoce es eso. Eso es lo único que conozco y los tres son un disparate, ¿no? Y realmente, ¿qué hará si se archiva esto? Lo denunciaré pues este señor. O sea, yo ya también anteriormente he tenido como 4 años una investigación que se siguió de cerca, ¿no es cierto? Claro, que estuve con Rafael Vargas y con Román Carrillo. Esa investigación finalmente se concluyó. Y miren lo que concluye la investigación en este caso. Dice, con respecto al investigado Guillermo Augusto Jiménez Flores, no existe evidencia fáctica de su participación en el proceso de suscripción de actas de entrega provisional y posterior declaración de nulidad. Dice... ¿Eso de Apretac? Claro, dice Guillermo Jiménez Flores no ha emitido acto administrativo en el proceso de la entrega provisional o su anulación, no existiendo evidencia de actuar irregular, operando para ello la proscripción de la responsabilidad penal objetiva, por lo que conforme al artículo 334 corresponde disponer el archivo de la investigación en este extremo. O sea, yo nunca participé ni suscribí ningún documento, sin embargo me abrieron un proceso, bueno, finalmente la Fiscalía determinó archivarlo, o sea, no encontrando en mi caso participación en ese proceso. En el plano actual de Omar Jiménez como gobernador regional, ¿cuán complicado es para un hermano tener un gobernador regional y tener que trabajar con la administración pública? Porque si bien yo nunca he escuchado que un consejero te menciona a Chile Miñán o mencionan a Kim, a Yerredao y a Juli, de repente los mencionan, no los he escuchado mencionarte a ti, pero cuán complicado es no ganarse el apelativo de ser una persona que entra a oficinas de la región, que influencia, que maneja, que puede ordenar, algo está haciendo, se está favoreciendo. Yo no participo en nada. Pero cuán difícil es eso. Es sumamente difícil, porque inclusive la semana pasada el correo sacó un chiquito, decía que ponía la declaración de este señor Víjar. Decía que habían venido funcionarios del Ministerio de Vivienda acá en la región Tacna, que se iba a hacer un programa de vivienda multifamiliar y que yo estaba colocando las empresas. O sea, yo tengo el poder de colocar empresas al Ministerio de Vivienda.
Entonces, este es un hostigamiento permanente en el caso de algunos medios de comunicación, en el cual tratan de vincular medicina y hermanicen. O sea, yo desarrollo mis actividades en la actividad privada. No tengo nada que ver con pero la actividad de un arquitecto se relaciona mucho con trámites en la administración pública, sea región, sea municipios. No, yo hago trámites en la municipalidad, sí, más vinculada al ámbito municipal están mis actividades. Yo me dedico a la investigación. Yo el año pasado he obtenido una mención honrosa de un concurso internacional que ha llevado a cabo el Grupo Andino. O sea, el Grupo Andino hizo a nivel de Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela, hubo una convocatoria para presentar proyectos para albergues de taqueros, para esto del friaje. Y yo obtení una mención honrosa, es un reconocimiento a nivel internacional que tengo. Yo me dedico a esas cosas, yo me dedico a la investigación. Hemos hecho un sistema de calefacción para vivienda rural, para ver este tema del friaje. ¿Le complica o no le complica la vida a su hermano? Sí, me complica la vida, porque todos tratan, parece que están haciendo un seguimiento, o sea, están atrás de mis pasos para ver qué es lo que hago. Yo no tengo nada que ocultar, mis actividades son claras, son transparentes, no tengo ninguna vinculación con la región. Y esta denuncia es una imputación gratuita, porque yo no soy funcionario. En primer lugar, en la cadena funcional de un proceso, digamos, de apropiación ilícita de algún recurso, sea trabajadores fantasmas, sea combustible, hay una cadena de mando que cada uno tiene sus responsabilidades. ¿Qué hago yo en esa cadena de mando si no tengo ninguna injerencia? O alguien ha dicho, no, el hermano de gobernador ha venido, me ha presionado para que yo haga esto. Bueno, este señor, peor con lo del terreno, que hemos adquirido un terreno. Yo no tengo la posibilidad de adquirir un terreno, Entonces, como te voy a repetir, yo confío en el trabajo de la Fiscalía, porque es un trabajo profesional. Yo también considero que la Procuraduría no puede recibir una denuncia y tal y conforme la ha recibido mandarla. Ellos tienen que trabajar, o sea, acreditar si los documentos que está presentando este señor tienen algún sustento, tienen alguna validez. Por lo menos revisar cuál es el reglamento de organización y función de cada uno de los funcionarios para decir y acusarlo. O sea, es una acusación de todas las acusaciones de delito de funciones de la administración pública. Entonces, ¿qué hace una persona que no es funcionario en un delito contra la administración pública? Perfecto.